Hola, buenos días, ¿cómo les va? Les habla el profesor Alberto. Vamos a seguir con esta serie donde estábamos viendo la ley de Ohm, que ya resolvimos unos trabajitos. Ahora vamos con la ley de Watt. La ley de Watt habla sobre la potencia, ¿no? La potencia, decíamos, que es la relación que hay entre el voltaje y la intensidad. Y la potencia es un dato que nos dice la velocidad en que se va a consumir el voltaje y la intensidad que tiene la corriente, ¿no? Mientras mayor potencia, mucho más rápido va a ser el consumo, ¿no? de la electricidad, y por ende mucho más eficaz, ¿sí? O sea que si tenemos una lámpara, dos lámparas de distinta potencia, la que más va a iluminar es la que tiene más potencia. Lo mismo con un calentador de agua, pasa lo mismo, más rápido va a calentar el agua mientras más potencia tenga, ¿no? Podemos llegar a tener el mismo artefacto pero con potencias diferentes. ¿Y cómo sabemos cuál es la diferencia? La diferencia es que uno va a terminar antes que el otro porque consume más potencia, ¿sí? La potencia son los vatios y se mide en watts. Esa es la unidad de medida de la potencia. Después tenemos el voltaje, que ya lo habíamos visto en la ley de Ohm, es la tensión. La tensión es el voltaje y se mide con la unidad de medida volts. La intensidad viene a ser la corriente que circula y se mide en amperes. A través de la fórmula de potencia, que es potencia es igual al voltaje por intensidad, si despejamos el voltaje, nos encontramos con otra fórmula que es potencia sobre intensidad. Y la intensidad es potencia sobre voltaje. Vamos a hacer 3 ejemplos para ver cómo se utilizan estas fórmulas, así después ustedes van a poder resolverlo solitos en casa. El ejemplo número 1 dice calcular la potencia de un motor eléctrico que tiene una alimentación de 120 volts y una corriente de 3.5 amperes. Lo que nos está pidiendo es calcular la potencia. Entonces sabemos que la fórmula de potencia es igual al voltaje por intensidad. Entonces la potencia va a ser igual al voltaje, que es 120, por la intensidad, que es 3,5. Y esto nos va a dar, hacemos el cálculo, 420 watts. Ese va a ser la potencia de este motor, 420 watts. Vamos al ejemplo 2. Dice calcular el voltaje que recibe un circuito que consume 4 watts con una corriente de 0,15 amperes. La fórmula de voltaje dice que es igual a la potencia dividido la intensidad. Entonces tenemos que el voltaje es igual a una potencia que sabemos que es de 4 watts dividido la intensidad, que es 0,15 amperes. Vamos a hacer la cuenta y nos dice que el voltaje va a ser de 26.6667 volts. Bien, creo que es bastante sencillo, creo que es bastante claro. Vamos a ver el ejemplo 3. Dice calcular el amperaje que pasa por un foco de 75 watts con un voltaje de 120 volts. El amperaje o la corriente o la intensidad es igual a la potencia dividido el voltaje. O sea que la intensidad va a ser igual a la potencia, que son 75 watts, dividido el voltaje, son los 120 volts. Entonces esto me va a dar 0,625 amperes. ¿Sí? Creo que es bastante sencillo, creo que es bastante claro. Igual, si llegan a tener duda, me escriben. En cada uno de los
de los videos o de las tareas que les dejo en la página, ustedes pueden escribir un comentario. Y es un comentario para que yo les pueda responder. Inclusive dentro de cada uno de los trabajos pueden enviar también comentarios privados, ¿sí? Así yo voy viendo también si tienen algún inconveniente con todos estos temas. Pero este tema ya lo habíamos visto en clase, lo de la potencia, lo de los watts, y nos queda solamente el ejercicio combinado, que el ejercicio combinado es solamente mezclar las dos fórmulas, la fórmula de la ley de Ohm y la fórmula de la ley de potencia o ley de Watt. Eso lo vemos ya en el próximo video. Espero que estén bien, que hayan entendido y cuídense, quédense en casa y que Dios les bendiga.